7 de la mañana, 3 minutos, estamos de regreso y en un día como hoy, cuando Joe Biden, los demócratas van a asumir el poder en los Estados Unidos, pues los republicanos no son ajenos a esta situación, siguen siendo protagonistas como también lo sigue siendo Donald Trump, hasta ahora presidente, todavía no es expresidente, y lo que pueda venir para él, cuál es su futuro, cuál es el papel que va a ejercer una vez ya deje la Casa Blanca. Pues tenemos con nosotros a Julio Schilling, él es politólogo, escritor, director de la publicación digital Patria de Martí, de Cuban American Voice y columnista de El American. Señor Schilling, buenos días, gracias por estar con nosotros. Encantado, Pablo, de estar con ustedes en esta mañana. Bueno, pues señor Schilling, ¿es usted abiertamente partidario de la ideología republicana, seguidor de Donald Trump, un adepto a Trump, una persona que comparte esas ideologías y valores republicanos? ¿Cómo recibe hoy, con qué sensaciones, con qué expectativas esta transición de poder? Hay un problema, un gran problema de legitimidad con este nuevo gobierno porque no se solucionó la cuestión sumamente importante de las irregularidades que ocurrieron en las elecciones, producto del cambio de leyes electorales estatales, principalmente con vista a las votaciones por correo, que ha causado un gran revuelo y ninguna corte escuchó la evidencia. Escucharon argumentos orales, pero no la evidencia. Entonces, tienes la mitad del país que considera que existen dos reglas diferentes, o sea, unas reglas para la izquierda, y eso lo vemos claramente, por ejemplo, con los motines, más de 637 motines por los activistas marxistas de Black Lives Matter y Antifa, donde no ha habido la más mínima condena adecuada de parte del Partido Demócrata de Izquierda, y sin embargo, el incidente en el Capitolio nos demuestra, o sea, están como si se hubiera acabado el mundo cuando no hay una comparación con todo lo ocurrido. Entonces, hay una crisis de legitimidad, o sea, donde tienes de nuevo la mitad del país que considera en su mayoría que las elecciones, o sea, no fueron honestas y abiertas. Y eso es un grave problema para la democracia. Aún vemos, por ejemplo, esta gran campaña para silenciar, en algunos casos intentar de criminalizar la oposición. Y esto es gravísimo. O sea, más allá de que a las personas le podrán gustar o no al presidente Trump, el intento de criminalizar a gran parte de la oposición por retar el colegio electoral, por retar los votos, que es un ejercicio constitucional y un ejercicio, dicho sea de paso, que los demócratas típicamente en todas las elecciones lo hacen. O sea, en las últimas elecciones, el Partido Demócrata en gran medida cuestionó la validez de las elecciones del 2016, que si los rusos Sí. participaron. Entonces esto presenta un problema grave porque es percibido por la mitad del país que hay un doble estándar en cuanto a las leyes. Entonces, Señor Schilling, pero escuchándolo a usted entonces es claro, lo que uno puede percibir es que van a seguir los republicanos o los seguidores de republicanos insistiendo en que hubo fraude. Esto realmente nunca se pudo comprobar. ¿Vale la pena continuar con ese discurso, continuar hablando de fraude cuando ya hay un cambio de gobierno? nunca, o sea, se desprobó. O sea, esto es muy importante que se entienda. O sea, más de una tercera parte de los estados, de los fiscales generales de los estados norteamericanos, o sea, los fiscales generales, no estamos hablando de jerarcas del partido o partidarios de Trump. 18 estados, sus fiscales generales, los abogados estatales, vieron la evidencia y presentaron una demanda que no fue escuchada. O sea, hay una gran diferencia entre argumentos orales y atender la evidencia en un debido proceso. Eso nunca ocurrió. Entonces, no es que se va a seguir hablando, o sea, no va a ser la primera vez en la historia, y no solo me refiero a los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo donde las votaciones no son válidas, pero se aceptan los resultados. Pero ese aceptar los resultados no es como la izquierda estadounidense pretende hacer, de blanquear como si hubiera sido un proceso correcto. No, o sea, y esto es un examen que se va a seguir insistiendo porque
los demócratas quieren criminalizar la actitud constitucional de un gran número de representantes del gobierno norteamericano que fueron y cuestionaron la certificación. Entonces, el clamor a la civilidad, si es a lo que te refieres, es muy cómodo presentar esa posición, y no lo digo que lo estás presentando tú, sino es lo que algunos presentan, cuando durante los 4 años del presidente Trump no lo dejaron gobernar en paz. Es más, desde antes de ni siquiera ganar las elecciones, ya estaban hablando de destituirlo si llegara al poder. O sea, el Washington Post, en el mismo día de su inauguración, tuvo un gran editorial donde dijo, ahora empieza el proceso de destitución, ahora empieza la resistencia. O sea, realmente ha habido una guerra, y una guerra, me atrevo a decir, sucia contra el presidente Trump desde el primer momento. Sí. Y cuando vemos cómo, por ejemplo, la prensa ocultó toda la información que tenía sobre el hijo de Joe Biden y los lazos de corrupción, todas estas cosas impactan elecciones. Sin embargo, la prensa deliberadamente no lo anunció. Los medios sociales censuraron a otros medios que tenían esa información. Señor Entonces, Schilling, sin lugar a duda, se entra en un momento donde hay una gran desatisfacción por una parte del país, y el Partido Republicano tiene una fisura, sin lugar a duda, entre los que apoyan al presidente Trump sí. y los que no. Señor Schilling, pero entonces ya que usted toca ese tema álgido, importantísimo, de la fisura que hay en el Partido Republicano, de la insatisfacción que hay en buena parte del país, ¿cuál es el futuro político que le espera a Donald Trump? ¿Qué va a pasar con el impeachment? ¿Lo van a lograr inhabilitar o no? ¿Usted cómo ve ese ambiente? No, mira, dos cosas diferentes. Primero, el proceso de destitución no tiene ningún sentido. Ya él no está en la Casa Blanca, o sea, ya no está en el poder. Es completamente absurdo. Y el querer vincular lo que ocurrió en el Capitolio, basado en un discurso que, más allá de que claramente dijo que fueran de forma pacífica, pero si lo quieren vincular, pues 80% de los políticos estadounidenses van a ir a la cárcel, porque podemos ver a Nancy Pelosi, a Kamala Harris, al propio Joe Biden, que dijo que si estuvieran en la secundaria le hubiera entrado a piñazo a Donald Trump, lo dijo en el 2018. Si miramos el lenguaje avalando los motines y los saqueos de los grupos marxistas como Black Lives Matter en los Estados Unidos, pues entonces, bajo ese criterio, se va a quedar vacío el Congreso estadounidense, porque van a ir todos presos por incitar a la violencia. Y eso hay evidencia empírica de sobra por videos que se han grabado de estas personas dando abiertamente este tipo de lenguaje. Dentro del partido político el problema es este, y así está la división, Paula. El 80% de los votantes republicanos apoyan al presidente Trump. Sin embargo, lo que es tal vez la estructura formal del partido, tal vez en su gran mayoría está en desacuerdo, o sea, figuras como Mitch McConnell, o sea, figuras de importancia en el partido. Entonces tienes una división entre la élite, que es parte de la estructura formal del partido, y lo que es el ala popular, o sea, el pueblo, la sociedad, los que votan, que claramente están a favor del presidente. Rasmussen, que es una encuestadora muy respetada, pues realizó una encuesta que el 72% de los republicanos ven en Donald Trump el modelo de seguir. No quiere decir necesariamente que él como figura van a volver o quisieran que él se postulara en el 2024, pero sí la visión de nacionalismo económico, de defensa de determinados valores, sí están de acuerdo con eso. Señor Schilling, rápidamente, entiendo que este es un tema que tiene tantos frentes y es tan complejo que necesitaríamos mucho tiempo más para poderlo desarrollar a fondo, pero me gustaría hacer una pregunta que nos permita esbozar como una gran conclusión de esta charla que hemos tenido en este momento con usted. En frases cortas, ¿cómo definiría usted ese Estados Unidos que deja Donald Trump y el Estados Unidos que podría venir con Joe Biden? Como te digo, los Estados Unidos está viviendo y inicia un camino de mucha crisis,
porque no podemos desvincular el papel que los gigantes tecnológicos, los tecnotiranos, han jugado y juegan en la política estadounidense, por no decir la política mundial. Yo creo que la reacción de figuras como Angela Merkel, por ejemplo, de Alemania, que nunca ha sido un amigo del presidente, expresar gran preocupación cuando ve que una entidad como Twitter puede, en efecto, censurar al presidente de los Estados Unidos. O sea, estamos viviendo tiempos muy oscuros y esta administración que va a entrar no ha demostrado ni lo más mínimo, ningún deseo de promover una campaña de reconciliación. Todo lo contrario, todo lo que se está escuchando es que hay que, pues, llevar por algunos círculos a campos de reeducación a partidarios de Trump. Estamos escuchando que hay que despedir. Aquí se está despidiendo personas de trabajos porque apoyaron al presidente Trump. Esto nunca se había visto. Empresas que están cancelando a otras empresas que apoyaban al presidente Trump. Esto es una locura lo que se está viviendo. Entonces, bajo este contexto, una democracia carece del apoyo integral al sistema y eso es un gran peligro. Pues bien, es Julio Schilling, politólogo, escritor, como les contábamos, seguidor republicano. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día.